En días pasados concluyó la cuarta edición del Festival de Cine Venezolano de Nueva York. La pieza de apertura y ganadora en la categoría Mejor Película de Ficción fue El Malquerido, dirigida por Diego Rizquez y protagonizada por Jesús Chino Miranda, uno de los ídolos de Anita Huérfano, Samantha Castillo, Carlos Cruz, Héctor Manrique, Gracie Mena, Vicente Peña y Sheila Monterola. El filme está basado en la vida de Felipe Pirela, quien llegó a ser el cantante de boleros más famoso de América. Para hablar de ella, invitamos a su productor ejecutivo, Antonio Gerandi, aquí en nuestros estudios. Vean lo que me dijo. ¿Cómo ha sido la experiencia de viajar con este film a la Gran Manzana? Yo diría que extraordinaria. El Festival de Cine Venezolano se comenzó justo con El Malquerido y hubo una experiencia con el público interesantísima, aparte de la acogida que tuvo la película. Al final, prácticamente toda la sala se quedó y tuvimos un conversatorio de más de una hora haciendo preguntas sobre la película, sobre las anécdotas, sobre todo, cómo se hizo, sobre el protagonista, toda una cantidad de cosas, y fue un intercambio de verdad muy grato, muy humano y muy importante, no solo para los venezolanos que estaban, sino gente que no era de Venezuela y que también disfrutó la película enormemente. Y es que más que nunca, no solamente los latinos, sino todo el mundo está yendo a ver nuestras producciones. Exacto. Eso es un fenómeno que cada día es más grande. ¿Cómo lo ves desde tu posición de productor? Mira, interesantísimo, sobre todo porque en el caso venezolano, independientemente de todas las circunstancias del país que todos conocemos, la gente sigue apoyando enormemente a nuestro cine y eso es importante, o sea, se siente identificado, se siente vinculado, lo siente como propio, pues, y eso es muy importante por la relación público, que en definitiva es el que tiene la última palabra, pues. En muchos países de Latinoamérica existen fondos cinematográficos, se le ayuda a los realizadores de los países a que pues lleven a cabo sus proyectos. ¿Cómo ocurre eso hoy día en Venezuela? Mira, esa es una experiencia interesantísima que yo conté esa noche también. Desde hace más de 40 años, nosotros fundamos una asociación de autores cinematográficos, la ANAC, Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, y los cineastas siempre luchamos por una ley de cine. Y lo logramos que en el 2005 en el Congreso, unánimemente, sin que ningún diputado se opusiera, fuera aprobada esta ley. Eso nos daba una protección de tipo legal, pero siempre nos planteábamos una disyuntiva que era muy peligrosa. Si dependemos del Estado, el Estado podría manipular el cine o tratar de desviarlo de esto. Ante eso, nosotros defendimos muchísimo una figura que es quizás excepcional en el mundo, que es el autor-productor. Es decir, en Venezuela no hay empresas productoras cinematográficas que contratan al director, sino que el organismo del cine le otorga el dinero al director y el director es dueño de su propia película. Fantástico. Con lo cual, tú tienes toda la libertad de expresión del mundo. Hablemos de la película. ¿Cómo no? La figura de Felipe Pirela es importantísima, una carrera bastante corta, pero gigante, importante, y ustedes trabajaron basados en una biografía, así que hay elementos que están en ese libro, pero también para enriquecer la historia un director se sirve de la ficción, claro, y de otros detalles, porque pues obviamente una película tiene que tener sus hilos dramáticos. Claro. ¿Cómo fue establecer qué parte era real, qué parte se agregaba, cómo se decoraba la historia para hacerla atractiva? Bueno, toda vida tiene muchas interpretaciones. Ya la interpretación de la vida de Felipe Pirela la hizo Eduardo Fernández en esta biografía. Y después Diego Rizquez y los otros dos guionistas, Robert Gómez y Emiliano Farías, reinterpretaron lo que ya había sido interpretado. O sea, es una fabricación, por decirle una palabra que no existe, pero sobre un ser humano que quién sabe cómo era, porque cualquier cosa que se cuente era especulación. O sea, hay elementos indiscutiblemente históricos, precisos, concretos de su vida. Pero lo importante era meterse con este ser humano que fue muy joven, murió a los 31 años asesinado y que vivió una carrera extraordinaria en cuanto a llegar a ser el bolerista más importante de América en los años 60, finales de los 60, comienzos de los 70, y
esa lucha entre el individuo y la estrella, que siempre puede ser o para ayudarte o para destruirte. Claro, y en el rol principal, más afortunados no pudieron haber sido porque tienen a Chino, que es increíblemente talentoso y que hizo su interpretación de la música del maestro. Entonces, ¿cómo fue ver a Chino, que interpreta otro tipo de música, sí, convertirse en él, transformarse en él, sonar como él? Ajá. Mira, el Chino hizo un trabajo extraordinario. Él, desde que esta película era un proyecto, el director Diego Rizquez lo contactó y lo escogió. Y el Chino siempre fue una persona muy comprometida con este proyecto. O sea, lo quería hacer por encima de todo, primero porque era un reto, porque nunca había actuado. Hizo un trabajo actoral con una coach de actuación, o sea, permanentemente trabajó y musicalmente era muy importante. Hay una circunstancia que se narra en la película, por cierto, en un momento donde Pirela tiene una dificultad en Santo Domingo, que cae preso por una especie de trampa que le arman de un accidente de tránsito, etcétera, y tiene que pagar una cantidad de dinero muy alta para ser liberado, etcétera. Y el que era su manager en ese momento le hace firmar como contraprestación de ese dinero para sacarlo de la cárcel la entrega de los derechos de sus canciones. Y este señor es el poseedor de esos derechos, ni siquiera su familia nunca lo tuvo. Entonces nosotros no podíamos acceder, porque eran muy costosos, a los derechos de las canciones cantadas por Felipe Pirela. ¿Qué hicimos entonces? Compramos los derechos de las canciones. Y Alejandro Blanco Uribe, que fue el músico de la película, hizo las versiones, se grabó la música y todas las canciones las cantó el Chino. De hecho, él editó un disco con estas canciones. Ahora, hablemos del tema de la distribución. Ajá. Porque ya me contaste cómo se puede hacer cine, qué facilidades hay para lograr la financiación. Pues la distribución es un tema que todavía representa un gran reto para el cine latino. ¿Qué sigue? ¿Cómo va a manejarse esta parte? Bueno, mira, en Venezuela no tenemos problema. La ley obliga a las salas de cine a exhibir el cine venezolano. O sea, ahí no tenemos problema. Nosotros estamos protegidos por ley. El cine venezolano está protegido por ley. No pueden no exhibirlo. Y si la película cumple lo que se llama el promedio sala, tiene que mantenerse en la sala. De hecho, la película se estrenó en Venezuela en diciembre. Para nuestro mercado y para nuestra situación actual, fue una película muy exitosa. Tuvimos 325.000 espectadores. Que para la situación real de ahora, para la situación real, es muy buena. Eso puede haber significado en otro momento más de 1 millón de espectadores. Claro. O sea, proporcionalmente, ¿no? Y el problema está en la distribución internacional. A eso me refiero. Sí, ya logramos, la película se estrena en octubre en Puerto Rico, hay una salida en Puerto Rico, hubo una salida en Santo Domingo, no muy exitosa, pero digamos, salió en Santo Domingo. Se está negociando ahora una distribución con Estados Unidos y sobre todo distribuciones que a la larga van a terminar como todo en canales de televisión, pues. Pero se está moviendo por ahí eso. ¿Vos creéis que me vaya bien como pelotero? A ti te va a ir mejor como cantante. El escenario